es del 86, 87. Cuando terminé el secundario, mi mamá me llevó a un congreso de juegos, juguetes y jugadores en un colegio, que hicimos un rompecabezas gigante, que tengo imágenes que no me las olvido más. Y hubo muchas cosas en mi vida que me marcaron y volví porque tal vez estuve adelantada en el colegio y todo era mucho esfuerzo, mi manera de aprender, me faltaba algo y seguí buscando el lugar de Inés porque para mí había que aprender de una forma diferente. Mientras fui maestra jardinera, hice muchos talleres de juego, empecé con técnico en conducción educativa y después tuve familia, los 3 chicos dejé y volví a asesorarnos en el colegio y a medida que uno va creciendo y por eso, bueno, en realidad me quiero basar en esto, pero les quería contar un poco de la historia, creo que fue un espacio de un gran crecimiento personal que hizo que eso se pueda transmitir al resto de las personas y estamos contagiando y llevando gente al estudio porque estas técnicas no convencionales de Inés que hacen que uno tenga la vivencia, realmente hacen tener esta coherencia entre el sentir, el pensar y el hacer porque uno lo lleva adentro. Y un poco este proyecto es eso, porque, a ver, tengo un colegio con mis hermanos que tiene 30 años, mi mamá, que era una de las fundadoras, falleció hace 12 años, después siguió la otra socia, después estuvo mi papá, pero quedé yo. Y ahora estamos nosotros y con muchos altibajos y a cargo del proyecto realmente y siempre me preocupaba cómo hacer para que ese ideario tan fuerte en la formación de la persona, más allá de lo académico que uno tiene que dar como corresponde en un colegio, continúe. Y acá tuve la lucecita. Entonces, porque es un colegio laico, porque es un colegio doble escolaridad, con una realidad completamente diferente a lo que venimos escuchando, y cómo hacer para mover el corazón de los chicos, ¿no? y de las familias para llegar a esto y no solo de las exigencias por tener todas las cosas más fácilmente. Entonces, este proyecto, ¿qué motivó? Lo que voy a hablar principalmente es qué motivó mi convicción sobre este proyecto, qué pasos se dieron hasta la actualidad y cómo evaluamos hasta la fecha. Como les decía, en lo de Inés se parte de la vivencia te hace darte cuenta, cuando tomás conciencia de las cosas no hay vuelta atrás y el cambio viene. Así que es así y a veces no son cambios solo chiquititos, como dice Inés, sino también son cambios de fondo. Pero todo eso lleva un proceso y como todo cambio organizacional tiene que haber cambios personales. Por eso hablo tal vez un poco de mí, porque creo que esto partió de mi cambio personal. Y conducir implica la templanza para aguantar el tiempo del proceso, porque como uno va haciendo el proceso, después ya quiere que todo avance, pero falta el proceso y los tiempos del proceso del otro. Esto empezó en el 2013, en el coloquio final de Roles 2. La consigna era que teníamos que integrar todos los contenidos que vimos en el año, explicándolos a través de una figura humana. Y uno decía, ¿cómo voy a explicar poder y autoridad a través de la figura humana, conflicto? Decíamos, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, fue dándose y para mí fue un descubrir en ese afiche arriba de la mesa. Creo que ahí fue el verdadero aprendizaje y de muchos años, de eso que siempre buscaba. Y me di cuenta que cada tema, para llevarlo a la práctica con eficiencia y llevarlo bien, tenía que pasar por mi interior. Y principalmente por el corazón para poder hacerlo con convicción y estar segura. Eso me permitió darme cuenta. 2014, Roles 3. Cultura y cambio, cultura organizacional y cambios, el cambio, personas en cambio. Estos son algunos de los temas. Construcción de personas difíciles, construcción de personas difíciles, construcción de climas sanos, inteligencias múltiples, dominio personal, inteligencia emocional, socioemocional. Bueno, todo eso hizo
que volver a seguir dándome cuenta que todo pasaba por el interior y la toma de conciencia que las emociones guiaban nuestras conductas y que nosotros no fuimos educados, la mayoría, en poner en palabras nuestras emociones, lo que sentíamos, que es lo que te conecta permanentemente el estudio de Inés. Bueno, termina el encuentro, es qué sentí, qué descubrí de mí, esas 3 preguntas que hace y no había vuelta atrás. Y yo digo, me estoy dando cuenta de esto a los 45 años y tengo una escuela que hay nenes desde el año y terminan a los 18 y ¿qué estoy haciendo? Están 8 horas adentro del colegio, manejo el tiempo de ellos en un montón de cosas. No hay vuelta atrás. En el 2015 quería empezar el año con una capacitación para todo el personal después del desayuno, para iniciar la alfabetización emocional. Sí, Inés, no. Yo decía, no me puedes decir que no. No. Le digo, pero Inés. Y me dice, no es el momento. Esto lleva un proceso y tiene que ser voluntario. Bueno, ahí fue mi primer miedo, cómo contenía mi ansiedad, cómo hacía que esto se transmita, porque para mí ya estaba. Era clave, pero había que bajarlo a los chicos, ¿no? Y el contexto institucional en ese momento era difícil. A ver, había cambios de directivos prácticamente en todos los niveles, una mudanza del nivel primario a un nuevo edificio donde va a funcionar el futuro del colegio, el futuro de todo el colegio, donde todavía nada más está la primaria, un nivel inicial con unas situaciones tóxicas y de tensión, de mucha tensión en el equipo docente. Asumir que el proceso que implica primero cambios personales y esa toma de conciencia lleva un tiempo. Había un crecimiento en cantidad de alumnos y por lo tanto mayor cantidad de emergentes en situaciones vinculares. Ya no eran las mismas familias, los mismos padres que venían al colegio con las mismas convicciones que habían anotado. Ahora era más fácil quejarse porque habíamos cambiado de directora general y todo estaba a flor de piel y todo era muy cuestionable. En el 2015 empezamos con una experiencia piloto. Había un grupo en primaria con serios conflictos vinculares y 2 docentes a las que se les dio estrategias de acompañamiento. La docente con la que empezó se tuvo que pedir una licencia porque no pudo abordar esas cosas desde lo emocional, terminó con estrés. Y 2 docentes a las que se les dio estrategias, acompañamiento, se planificó la tarea específica para ese grupo en cuanto a la inteligencia emocional, con apoyo de Inés, y los resultados fueron muy positivos. Y eso se compartió a fin de año. Eso fue lo único que hubo de inteligencia emocional ese año. Al año siguiente, 18 docentes y algunos directivos realizaron una capacitación voluntaria de 3 días en el estudio de Inés, que tenían 1 hora y media de viaje de ida, 1 hora y media de viaje de vuelta, y 18 docentes quisieron durante 3 días hacerlo. Bueno, eso hizo que se empiece a planificar y a trabajar esto en distintos otros grupos. Y realmente fue impresionante lo que compartieron entre las docentes y lo que después les voy a mostrar en imágenes, trabajos de cómo estaban sus corazones, que se los voy a contar al final de esa experiencia. Ese año también tuvimos la oportunidad, después de las vacaciones de invierno, de hacer la primera experiencia piloto en secundario. Y era un grupo con también serios problemas vinculares y de disciplina que docentes, ya estaba instalado entre el equipo docente, uy, te toca tercero, uy, te toca... Entre los docentes ninguno quería ir, muchos pedían licencia cuando les tocaba ese grupo. Bueno, ya, digamos, dentro de la cultura de la cultura organizacional del sector, era ese grupo, se hablaba mucho entre los profesores y nos empezamos a enterar que se hablaba de eso en grupos de otros colegios de ese grupo. Entonces se planificó con Inés, con la persona que se iba a encargar, que es el secretario y además profesor de educación física, y los directivos, se hizo todo un trabajo de planificación muy minucioso de cómo dividir ese grupo y trabajar con distintas técnicas para lograr un cambio, o aunque sea empezar a movilizarlos, porque lo que faltaba era, había nenes que
dejaban que haya cosas que pasen, otros que eran victimizados, otros que siempre estaban en el lugar de hacer pasar mal a los demás, muchas faltas de respeto al adulto, a los chicos, y hubo cambios, muchas diferencias que se empezaron a notar en los alumnos, que los profesores empezaron a hablar y los padres, algunos empezaron a acercarse y cuando se les contaba, pues no es que se comunicó que se iba a hacer eso, sino que a través de los resultados y de lo bueno que iba saliendo, lo positivo, se fue contando lo que se hizo. Y así esta buena experiencia se compartió con todo el equipo docente del sector, o sea que secundario también empezaba a hablar de qué era esto de la inteligencia emocional. Bueno, y este año Inés me dijo, sí, ahora podemos. Y 50 docentes voluntarios, porque no es que se obligó, comienzan la capacitación en el colegio, con técnicas no convencionales de las que hace Inés, para que desde la vivencia puedan empezar con este proyecto. En cada nivel, tanto en inicial como en primario, como en secundario, hay una planificación específica de inteligencia emocional según la necesidad grupal. No es que se está dando en todos los grupos, sino que también, como son los docentes, son voluntarios en los que se empiezan a animar. Y ahí hay muchos miedos. Tuvimos espacios donde se están, por un lado, capacitando, pero por otro lado también hacemos pequeños espacios de planificación en donde creemos que es más necesario y planificamos, y en esos momentos nos viene a asesorar Inés, se da ideas, vamos y volvemos. Hay un seguimiento del proceso y un acompañamiento, y es muy lindo ver cómo están avanzando. En primario ya vamos por más en los grupos donde se empezó a trabajar, en inicial se empieza, y en secundario, bueno, el grupo con el que se empezó el año pasado ya está avanzando en otras partes. A ver, el objetivo es la alfabetización emocional, poder descubrir. A nosotros nos llevó en el estudio tal vez darnos cuenta de qué sentíamos o qué emoción era, porque nos dolía la panza o porque nos dolía la cabeza o porque me contracturé. Bueno, cómo a partir del cuerpo uno empezaba a registrar las emociones y después poder decirlas, ponerlas en palabras y compartirlas. Y si uno tomara conciencia que muchas veces cuando le va a hablar a alguien qué es lo que está sintiendo antes de hablar, se podría construir distinto, y en el aula podría ser distinto el aprendizaje y la convivencia entre ellos. Entonces creemos que es fundamental, y que es fundamental para lo que queremos en el ideario del colegio, porque esto, lo bueno es que ahora es un proyecto de todos. Entonces, ya no dejó de ser una vivencia, sino que lo están empezando a vivir todos y se dan cuenta que tiene buenos resultados y que ayudan a los chicos. Y bueno, principalmente se trabajan las 5 habilidades. Recién estamos autoconocimiento y autocontrol, estamos empezando. En la mayoría autoconocimiento, en realidad el autoconocimiento no deja de desaparecer. Uno vive conociéndose y qué emoción siente y tiene que entrenarlo, y si uno lo entrena, en algún momento es, bueno, ¿qué estoy sintiendo al momento de hablar o al momento de hablar con el otro? Bueno, me está enojando, si hablo ahora me voy a enojar, bueno, después viene el otro, me voy a tomar un poquito de aire, después vuelvo. Pero empezamos así, lo principal es que empiecen a conocerse. Y bueno, y lo que evaluamos a la fecha, que es un proyecto con una repercusión muy positiva, en lo que sentimos ahora es que estamos caminando juntos, que es un proyecto de todos, del colegio. Se comprueban buenos resultados al momento de establecer el diálogo con ellos mismos, estoy hablando de los chicos principalmente, y entre ellos, y en los grupos donde se empezó a trabajar. Ahora ellos pueden decir lo que les está pasando en el momento, pero yo estoy enojado. Entonces, bueno, pará, entonces toma un poquito de agua, bueno, ahora explica por qué estás enojado. Entonces ya ese minutito hace que hable de otra manera. Tal vez eran cosas que uno tenía, por ejemplo, nos pasa con una docente de secundaria, me dice, ay, que no me animo porque si surge esto, le digo, lo contuviste toda la vida y no sabías lo que estabas haciendo, siempre lo hiciste. Ahora tenés el fundamento
como para respaldar lo que hiciste y te estamos acompañando. Entonces, esos miedos que pasen a ser la confianza de poder trabajar en el otro con las emociones, que las emociones del otro mueven las emociones de uno y eso tal vez es lo que nos da miedo, ¿no? Bueno, hay mejoras en la convivencia, en algunos vínculos. En algunos grupos se despertó el deseo de ser escuchados en un espacio individual. Esto pasó cuarto o quinto grado, Marisa, no sé si, no me acuerdo cuál de los dos es, que va frente a un emergente, entra la directora y estaban discutiendo. Entonces la maestra le explica, bueno, estamos discutiendo por eso. Y ellos la miran y dicen, lo que pasa es que tendríamos que antes que seguir discutiendo, cada uno poder hablar y después decir, bueno, ¿y qué se les ocurre?, les dijo la directora. Bueno, ¿por qué vos no nos atendés de a poquito y te vamos contando? Bueno, en el recreo cayeron con una planilla que hicieron en el recreo ellos que decía, de tal hora a tal hora va a ir, ¿quién va a ir? Y dejaron en el medio, escrita por ellos, preciosa, pero no tenía foto, dejaron en el medio el horario donde la directora tiene que ir a comer, para poder estar a la tarde con ellos. Así que están escuchándose, por lo menos. Bueno, en cuanto a la capacitación, se generó un espacio, como los que vamos al estudio saben, donde hay un gran enriquecimiento, donde se comparte, donde uno puede expresar lo que va pasando y además se les dan muchas herramientas para el trabajo en el aula. Entonces, eso es lo que ellos se van enriquecidos con cosas útiles para poder poner y un espacio para poder compartir lo que van sintiendo y capacitarse. Le pregunté a los directores, ¿qué me dirían? Mañana tengo que ir a contar del proyecto, ¿qué quieren decir? Y lo que ellos resaltan es la diferencia que hay, si bien hubo siempre compromiso, el compromiso en el hacer, en el quehacer y en el compromiso en cómo quieren transmitir y compartir estas cosas y la espontaneidad con las que las comparten ahora en cuanto a la preocupación y se animan a compartirla para ver qué hacer y tener nuevas ideas con otros. Así que eso creo que es una de las cosas más ricas en el equipo. Bueno, esto es que les decía eso de los corazones. A ver, gracias al trabajo que se hizo durante varios meses con el grupo, por ejemplo, de sexto año, el año pasado, era un grupo que estaba muy bullicioso, muy nervioso. Decíamos, bueno, ¿qué les estará pasando con este cambio al secundario? Entonces se empezó a trabajar desde inteligencia emocional con qué sentían con este cambio, cuáles creían que ellos eran sus fortalezas, sus debilidades, qué les daba miedo, cuáles eran esos temores. Y hicieron retratos, primero, que no puse los retratos, ahora se los voy a mostrar, primero retratos de cómo se veían, qué eran los que les dejaba el secundario, y después hicieron un trabajo que la profesora de arte está maravillada de lo que se logró y que dijo que se logró gracias al trabajo de tantos meses de trabajar el interior de cada chico. Entonces ellos pudieron expresar cómo estaba su corazón, cómo sentían que estaba su corazón. Entonces algunos lo pusieron con distintos colores, otros con globos porque es el de la alegría que ellos sentían, como que era una fiesta. Otros con cosas de Navidad, eran guirnaldas de Navidad y expresaban, bueno, estos eran los retratos, como que la familia era importante, esos momentos de estar en familia les llenaba el corazón. Otros con algodón y otros con lana suave, porque ellos creían que ellos eran suaves y necesitaban de ese cariño y esa contención y el afecto. Bueno, y esto es un poco lo que terminaron llevando, haciendo visible lo que ellos iban sintiendo. Nos llevamos del primario felicidad y buenos momentos. Entonces, bueno, esos corazones estuvieron en un tiempo en la galería. Bueno, esto ya está. Así que, no sé.